y acción. Bueno, vamos con la tercera parte de lógica proposicional. Vamos a ver lo que son estos ejemplos. Espero que hayan repasado porque acá se vienen obstáculos. El objetivo de la clase de hoy básicamente es hacer estos ejercicios, hacer un par más. Vamos a ver lo que son las conjunciones, disyunciones, ya he puesto en una cuestión práctica. Vamos a empezar con el condicional y vamos a empezar con los paréntesis, aquella cosa por la cual muchos han tenido pesadillas, incluyéndome. Yo por los paréntesis me he despertado con sudores fríos en medio de una noche, no les voy a mentir. Los paréntesis son jodidos, ¿por qué? Porque los paréntesis no tienen una regla que se siga, digamos. No hay una regla que nos diga en este ejemplo hay paréntesis y en este ejemplo no, sino que es una cuestión de práctica y es una cuestión de sentido común, se podría decir, pero no hay algo que diga acá va a haber un paréntesis. Nosotros vimos que cada palabra tiene una función en el texto, pero no hay una palabra que nos diga acá va a haber un paréntesis, ¿no? Entonces, no hay nada en la oración que nos vaya a decir en este momento, en esta situación, en este contexto se tiene que utilizar el paréntesis. Y entonces es algo complicado darse cuenta en qué situaciones hay que ponerlo y en qué situaciones no. Lo bueno es que ustedes me tienen a mí, que yo he hecho un montonazo de estos ejercicios y yo, por ser profesor y porque me gusta la lógica, he hecho un montonazo de ejemplos, entonces ya puedo identificar. Simplemente con leer un ejercicio yo ya pienso en la forma lógica porque es algo que ya lo tengo entrenado, se podría decir. Y mediante ese entrenamiento que tuve, digamos, yo sé identificar en qué clase de ejercicios va a haber un paréntesis y en qué clase no. Como también les puedo decir que en el final, el 80% de los finales tienen un condicional y tienen un paréntesis. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, vamos a empezar a hablar de eso. Pero vamos a hacer los ejercicios un poco más rápido. De vuelta, ustedes pónganle pausa la cantidad de veces que quieran. Yo no los voy a estar esperando porque ustedes tienen el botón de pausa. Pero acá yo quiero que ustedes pongan pausa ya enseguida y se pongan a identificar los indicadores. Los indicadores, no, perdón, los símbolos lógicos, ¿ok? Los símbolos lógicos. Quiero que encuentren los símbolos lógicos. Conjunción, disyunción, todo eso, ¿ok? Ya he encontrado, vamos a buscarlos, ¿no? Estos son todos los que hay. Probablemente no hayan encontrado todos. Lo más confuso de todos es este de acá. Los más complicados de todos para encontrar acá, por ejemplo, es... bueno, el primero el cual la gente suele pasar es este prefijo, que es el incompetente, de competente. También hay que darse cuenta que este ni de acá es una conjunción más una negación, ¿ok? Después acá tenemos este sí y este entonces, tenemos acá una disyunción, entre otros, ¿no? Ahora, el segundo paso, recordemos que es hacer un diccionario. Vamos a hacer un diccionario. Recordemos que el diccionario se hace dándole un valor a aquellas partes de la oración que no tienen un valor per se, o sea, que no tienen un valor de conjunción, disyunción y tampoco es un indicador, ¿no? No es un indicador de premisa o de conclusión. Así que les voy a dar un tiempo para realizar un diccionario. Bueno, el diccionario básicamente es este y vamos a hacer el primer ejercicio, o sea, el tercero en este caso. Ya vamos a hablar de los paréntesis. En estos ejercicios hay paréntesis. Voy a hablar de qué tipo de paréntesis suele aparecer más, qué tipo de paréntesis suele aparecer menos. Pero bueno, para que tengan un pequeño acercamiento de lo que son paréntesis, ¿no? Cuando, cuando hacemos el tercer ejercicio, lo primero que encontramos es que hay una negación al principio, como dije en la clase pasada, una forma lógica. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo a forma lógica. Si ustedes hicieron el diccionario así, es porque lo hicieron bien. Pero básicamente, en el primero tenemos una negación, el es competente dijimos que es P, después está la conjunción y negación, y después está dispuesto que es Q. Entonces nos queda así, ¿no? Si ustedes no lo hicieron así, no se preocupen, es normal, lo más probable es que se hayan confundido con este ni, a lo mejor. Tengan en cuenta de vuelta que cada palabra tiene una función, entonces este no se encuentra acá. Es competente, es P, se encuentra acá. Después está el ni, que dijimos que es una conjunción y una negación, son los dos símbolos. Entonces está acá, conjunción y negación. Y después está bien dispuesto, que es Q, que está acá. Entonces,
Cada palabrita sigue un orden, ¿no? O sea, cada palabrita muestra un orden. Vamos con el siguiente, vamos a simbolizar el siguiente. No es cierto que sea competente. No es cierto que, dijimos que es negación, sea competente, dijimos que es P, y que es conjunción, está bien dispuesto, dijimos que es Q. Entonces acá vos podría decir, bueno, es negación, es lo más probable que vos hayas puesto, ¿no? Este es el ejercicio que más se suelen confundir las personas. 100% seguro de que te confundiste porque todo el mundo se confunde, incluyendo yo la primera vez que lo hice. Pero acá lo que ponemos normalmente es negación, negación P, conjunción Q. Pero acá hay un error. ¿Por qué? Porque este no es cierto. Esta negación es un error que no pasa nada si lo cometiste porque no expliqué qué hay que hacer básicamente en estos casos, ¿no? Este es el ejemplo que voy a dar para explicarlo. Esta negación no solamente está hablando de que es competente, sino que está hablando de está bien dispuesto, básicamente. O sea, no solamente está diciendo que una persona es incompetente, sino que también no está bien dispuesto. Está hablando, está negando esto y está negando esto. Está negando tanto P como está negando Q. Pero acá la forma lógica nos podría llegar a marcar que solamente está negando P. Para esto es lo que se utiliza el paréntesis, en este caso particular, para decir, bueno, un símbolo lógico no solamente está hablando de P, sino que también está hablando de Q, ¿no? Entonces acá la forma sería negación, paréntesis, P, conjunción Q. Como digamos, tiene un poco forma de las matemáticas, básicamente, ¿no? Si yo te digo, yo no tengo un perro y gato, ese y gato, yo no estoy negando gato, porque no hay un no gato, digamos. Em, pero sí se da a entender, ¿no? Se da a entender que yo cuando estoy diciendo no tengo un perro y gato, lo que estoy diciendo, estoy negando las dos. Estoy negando que no tengo un perro y estoy negando que no tengo un gato. Entonces, por eso se pone el paréntesis y se pone una negación acá. Si no, la lógica no tendría mucha forma de explicar esta clase de ejemplos lingüísticos en la oración, ¿no? Vamos con el siguiente ejemplo, vamos a acelerar un poco más. Este es más sencillo, es simplemente una negación Q, disyunción, negación P, ¿no? Um, es un ejemplo bastante fácil dentro de lo que cabe. Hay una negación, después está bien dispuesto, que sería Q, después está la disyunción, después está la negación y después está la Q, ¿no? Después tenemos acá el ejercicio 6, que es, acá hay un condicional, sí, siempre colabora, entonces está bien dispuesto o es competente, ¿no? Bueno, acá tenemos, acá, a ver, ¿cómo lo explico? Acá el error más común de todos es poner que empieza con un condicional, ¿no? Acá podrías condicional, R, y el entonces te queda suelto. Como yo dije, una de las primeras clases de lógica proposicional, creo que fue la primera de todas, siempre se pone el condicional en el lugar donde está la segunda palabra del condicional. Este sí y este entonces, las dos significan condicional. ¿Ok? Este sí y este entonces es un símbolo que es un condicional. Y vos tenés que poner el condicional en el lugar donde está el entonces, no en el lugar donde está el sí. Entonces nos quedaría R condicional, y está bien dispuesto, sería Q, disyunción, P. Pero de vuelta, acá no terminamos solamente con eso, sino que lo que ocurre es que este condicional no solamente está hablando de está bien dispuesto, sino que también está hablando de es competente. El condicional de que siempre colabora siempre se da con una o con otra. Entonces, este condicional no solamente está hablando de está bien dispuesto, sino que también de que es competente, o que es competente, mejor dicho, ¿no? Entonces va a haber un paréntesis. Acá donde vamos a ver uno de los ejemplos, este ejemplo que yo acabo de dar acá con el ejemplo 6, es un ejemplo que te ayuda mucho en el final y en el parcial. Estos son los ejemplos que ustedes tienen que prestar atención. El cuarto ejemplo del paréntesis no es algo que suele ver, por no decir que yo realmente diría que no lo estudien. El ejemplo del 4. Sí que lo tengan en mente, sí que lo sepan, pero que no se pierdan tiempo estudiándolo. Es mucho más importante que ustedes usen ese tiempo invirtiéndolo en aquellas cosas que sí son importantes y que muy probablemente se lo vayan a tomar, como es el caso del ejercicio 6. Siempre
que yo me pongo a hacer esta clase de ejercicios, encuentro, siempre que me pongo a hacer ejemplos de modelos de parcial o modelo de final, encuentro que si hay un condicional y que hay una disyunción o una conjunción, si hay una conjunción y una disyunción o una conjunción, encuentro de que siempre hay paréntesis. O sea que si hay tres letras de nuestro diccionario, en este caso está la R, después está la Q y después está la P, y encima hay un condicional y hay una disyunción o una conjunción, entonces va a haber un paréntesis. ¿Dónde se pone el paréntesis? Donde esté la conjunción o donde esté la disyunción. En este caso la disyunción está acá, entonces el paréntesis se pone acá. Se pone cerrando al antecedente y al consecuente de la disyunción o de la conjunción. Entonces, está bien dispuesto y él es competente, va a estar en paréntesis. Y nos va a quedar así. Yo lo digo por experiencia. Esta es la forma que suele estar en los exámenes. Después vamos a ver un par de ejemplos en los que la conjunción va a estar atrás del paréntesis, se podría decir, que después vamos a ver, ¿ok? Pero este ejemplo 6 es algo que ustedes tienen que repasar. Si ustedes me mandan ejemplos mal hechos del ejemplo 6, no pasa nada porque es lo más complicado que hay. Si ustedes logran pasar esta pared, después toda la otra parte de la lógica proposicional les va a parecer una boludez porque lo es. Les va a salir así de fácil. Lo complicado es esta parte y ni siquiera es tan complicada realmente. Vamos con otros ejemplos, ¿ok? De vuelta, estos son los temas, este es el tema más complicado y más largo que hay, por eso vamos a dedicar, en vez de 3 clases, como suelo dedicar a los temas, vamos a dedicarle muchas más, porque necesito que ustedes sepan. Ustedes están acá para tratar no solamente lo esencial, sino sacarse la mejor nota posible, y acá hay muchas cosas de las que hay que hablar. Y vamos a hablar sobre uno de estos pequeños detalles que son importantes tratarlos, ¿ok? Que es justamente el condicional. El condicional tiene ciertas reglas que son como un poco rompebolas, se podría decir. No hay otra forma de describirlo. Por ejemplo, acá vamos a hacer ejemplo uno, ¿no? Acá hay un condicional porque está el sí, si está más de 500 lugares de votación, entonces hay un condicional porque está el sí, está el entonces. Acá hay una negación obligada a votar, ¿no? Entonces P está a más de 500 lugares de votación. Después la Q está obligada a votar, ¿no? En el segundo ejemplo está el no, que es una negación, y después está el sí, que es un condicional. Y estar hospitalizada vendría a ser R. Vamos a hacerlo rápido. ¿Qué es lo que pasa acá? El condicional está claro, ¿no? Porque el condicional en el primer ejemplo está el sí y el entonces. Entonces el simbolito tiene que estar acá, donde está el entonces. ¿Qué es lo que pasa en el ejemplo 2? Que el sí no está al principio, sino que está en el medio. Entonces las reglas cambian. Cambian un poquito. ¿Por qué? Porque si el sí está en el medio, entonces hay que cambiar de lugar el antecedente con el consecuente. Vos dirías, bueno, suena. Acá en el primer ejemplo es, si está a más de 500 lugares de votación, entonces no está obligado a votar. Lo que vamos a poner que es P condicional Q. Y listo, y ya está. Pero ahora bien, si vos haces el ejemplo 2, una persona que lo haría mal, si quieren póngale pausa y háganlo, pero alguien que lo haría mal pondría negación R condicional P. Perdón, lo hice mal. Creo que lo dije bien sin querer, pero no. Empecemos de vuelta. Aquella persona que haga mal el ejercicio podría decir negación Q condicional R, ¿no? Pero eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque el sí está en el medio. Y el sí, al estar en el medio, hay que cambiar de lugar. El antecedente es el que está acá. El antecedente es el que está atrás del condicional, ¿no? El que está atrás del condicional hay que cambiarlo de lugar por el que está adelante del condicional. Entonces vamos a poner que la R del estar hospitalizado vaya a estar acá. Entonces vamos a poner R condicional negación de Q. Y nos va a quedar así, básicamente. Son ejemplos complicados, entonces lo que vamos a tratar ahora es algo que no solíamos hablar antes, que es darnos cuenta en qué lugar ocupan las palabras. Si la palabra está en el medio y no está al principio, las palabras cambian, básicamente. Eh, las palabras cambian el significado de la forma lógica según el lugar que ocupan.
Ahora vamos a hablar sobre este ejemplo. Acá lo que está es el condición suficiente y condición necesaria, que son dos formas del condicional, pero ahora vamos a tratar lo que es indicador del antecedente, indicador del consecuente. Son estas dos cosas que acabo de decir ahora, no son importantes que ustedes se sepan la terminología técnica, pero tienen que entender que es diferente que aparezca el condición suficiente y el condición necesaria. Va a pasar dos cosas diferentes según que aparezca, si aparece condición necesaria o si aparece condición suficiente. Se va a tratar al condicional de una manera diferente, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar los indicadores, ¿no? Es condición suficiente, dijimos que es un condicional, condición suficiente, condicional. El no es negación. Después, en el segundo, condición suficiente, condicional, no negación. Después, en el tercero es condición necesaria, es un condicional, o que es la disyunción, y después el no, que es la negación. ¿Ok? Joya, genial. Una vez resuelto esto, lo que vamos a encontrar es el diccionario, ¿no? Bueno, el diccionario es el diccionario del anterior, literalmente es este mismo diccionario, así que lo pasamos y listo. Vamos a hacer el primero, básicamente, ¿no? El primero, estar a más de 500 lugar de votación es condición suficiente para no estar obligado a votar. Entonces lo que vamos a poner es P, el condicional, negación de Q, ¿no? Sencillo. Lo que yo quería mostrar con esto es que, con este ejemplo, lo que yo quería demostrar es que solamente pasa con el sí, que se da vuelta al antecedente y con el consecuente. Si ustedes se den cuenta, si acá yo dijese estar a más de 500 lugar de votación, si no estás obligado a votar, entonces tendría que poner negación Q, condicional P, porque ese es condición suficiente, yo lo cambié por un sí. Pero en este caso no es un condición suficiente, perdón, no es un sí, sino que es un condición suficiente. Acabo de hacer magia, se acaba de aprender la luz mágicamente. Entonces, lo que quiero demostrar es que si el condición suficiente está en el medio, se pone el condicional normal y listo. O sea, y ya está. No hay que dar vuelta al consecuente ni al antecedente. ¿Qué pasa si el condición suficiente está al principio? También no cambiamos el lugar del antecedente y el consecuente, solamente pasa con el sí, ¿ok? Con el sí es el único que importa el lugar donde esté, que nos importa el lugar donde esté. Bueno, en este ejercicio tenemos que está el condicional, pero el es condición suficiente. Si ustedes se acuerdan, dijimos que con el sí, entonces, nos marca que el entonces, justamente donde está el entonces, es donde hay que poner el condicional. Bueno, acá pasa que el es condición suficiente, es el condicional. Estar hospitalizada, dijimos que es R. El para, no sabemos qué valor tiene, porque ustedes me dirán qué valor tiene el para. El no es una negación, estar obligado a votar, dijimos que es Q. Bueno, el para que está acá, que también está acá encima, en el ejemplo de arriba también, es condición suficiente para. Este para que está acá es el condicional, o sea, es la parte del condicional. Es condición suficiente para, es el mismo condicional. Es lo mismo que ocurriese con el sí y el entonces. Si yo le digo, sí, sí estás hospitalizada, entonces no estás obligada a votar. Significaría lo mismo, ¿no? Porque ese entonces ocupa el lugar del para y acá es donde tendría que ir el condicional. O sea, acá no ponemos el condicional al principio porque no puede aparecer el condicional al principio. Sino que si sabemos que acá hay un condicional, el para nos muestra exactamente dónde hay que ponerlo. Es condición suficiente estar hospitalizada para no estar obligada a votar. Entonces nos queda, es condición suficiente, tiene un valor, pero no vamos a simbolizar nada todavía. Estar hospitalizada, dijimos que es R, entonces ponemos R, ahora sí. Condicional, negación, Q. Y listo. Vamos con el ejemplo de abajo. Este es el ejemplo más complicado dentro de cabe porque son ejemplos de finales. O sea, esto ya es un ejemplo de final. Si vos ya sabes manejar esto, ya sos el Messi de la lógica, se podría decir, porque ya sabes lo más complicado.
ya sabes manejar lo más complicado. Vamos a hacer un análisis minucioso de esto y con esto vamos a terminar esta clase porque ya nos está quedando algo larga, ¿ok? Es condición necesaria. Acá ya cambiamos las reglas porque antes era condición suficiente. Es condición necesaria, lo que nos hace, lo que nos hace hacer es cambiar el lugar del antecedente y del consecuente. Eso quiere decir que vamos a cambiar lo que está al principio, lo vamos a cambiar por un segundo lugar, y lo que está en segundo lugar lo vamos a cambiar al principio, básicamente. Vamos de vuelta. El condicional tiene un antecedente y tiene un consecuente. En el caso del ejemplo 4, que está acá, el antecedente es la R y el consecuente es la negación de Q. Entonces, si tendríamos que darlo vuelta, si acá dijese es condición en vez de decir es condición suficiente, si acá dijese es condición necesaria, nos quedaría negación Q condicional R. Simplemente porque acá, en vez de decir condición suficiente, dijese condición necesaria. Y esto es importante tenerlo en cuenta, es importante tenerlo en cuenta porque no les voy a mentir que si yo no tengo mis apuntes, a veces me confundo entre condición suficiente y condición necesaria. Entonces hay que sabérselo, hay que aprendérselo. Yo porque no tengo que ir a un examen y si quiero puedo revisar apuntes cada vez que hago un ejercicio porque nadie me lo va a prohibir, pero en un examen no te dejan mirar los apuntes, ¿no? Entonces, lo mejor que se puede hacer es entender esto, ¿no? Una vez entienden esto, quiero que ustedes sepan que cuando vos cambias de lugar el antecedente y del consecuente, o sea, movés, en el caso de acá arriba, por ejemplo, movés la negación de Q como antecedente y esta R lo moverías a un lugar de consecuente, también este movimiento no solamente mueve letras del diccionario, eh, sino que puede mover paréntesis enteros. O sea que si nosotros de antecedente tenemos un paréntesis, tenemos que mover todo el paréntesis. Si nosotros tenemos de consecuente del condicional, tenemos un paréntesis, vamos a mover el paréntesis entero a el lugar donde está el antecedente. Muy bien, yo estoy explicando todo esto porque todo lo que estoy explicando ahora es lo que vamos a hacer en este ejercicio 5. Y de vuelta, es el más complicado de todo porque justamente agregan ciertas cuestiones que son complicadas, combinan lo que es cambiar de lugar el antecedente con el consecuente, que ya es algo complicado para alguien que está iniciándose en el mundo de la lógica, y además combina lo que son los paréntesis, y los paréntesis, como yo dije cuando presenté, es el tema más complicado, no de todos, pero es un tema complicado porque no hay nada que te señale que haya haber un paréntesis. Pero acá sí va a haber un paréntesis por una regla que yo dije antes. Si hay un condicional y hay una conjunción o una disyunción, va a haber paréntesis. Acá, ¿qué hay? Dijimos que hay un condicional y acá hay una disyunción. Entonces va a haber un paréntesis, chicos. Dense cuenta, abran los ojos. Así que nada. Les voy a dar un momento. Yo no creo que pueda resolverlo porque la verdad es que no suelen poder resolverlo a la primera. Después, no se preocupen que cuando vayamos a la práctica con el método indirecto les voy a mostrar ejemplos de parciales y de finales y van a tener que hacer esta clase de ejercicios y ahí sí, yo espero que les salga bien, pero acá no están obligados a nada porque es el primero que hacen dentro de lo que son el curso de lógica que estoy dictando. Entonces no pasa nada. Acá tienen el perdón, en la siguiente no. Una vez dicho eso, vamos a resolverlo, ¿ok? Es condición necesaria. Acá nos está diciendo básicamente que va a haber un condicional, ¿ok? Pero no vamos a escribir el condicional todavía. Estar a más de 500 lugar de votación. Estar a más de 500 lugar de votación, dijimos que es P. Entonces lo primero que vamos a escribir es P. Y listo, lo primero que escribimos es P. Después de P, ¿qué hay? Me llegan a decir que después de P hay un condicional, yo los mato. O sea, los mato. Porque alguno, de tanta gente que ve el curso, alguno habrá puesto P condicional. Vos, te mato. No, es P disyunción, porque después de estar a más de 500 lugares de votación, dice la O. Como hay una O, acá hay una disyunción. Entonces sería P disyunción. ¿Ok? Y acá podría decir, como está el estar, como dice acá,
estar hospitalizada, como dice acá, estar hospitalizada sería eh, R, ¿no? Y sí, en efecto, es estar a más del lugar de votación, sería P, disyunción R. ¿El para qué función tiene este para? Si no sabes qué función tiene el para, pon el video desde el principio hasta que te des cuenta qué función tiene el para. Porque yo lo dije qué función tiene el para. En el ejemplo del 4 dije qué función tiene el para. El para es el mismo condicional que vimos al principio, ¿ok? Ese condición necesaria nos marca que hay un condicional, pero todavía no había que poner el condicional. El condicional recién se pone acá. El condicional recién acá se pone. Entonces nos queda P, disyunción, R, condicional, negación, Q. Y no solamente eso, porque una vez hecho esto, vamos a decir, pero hay un paréntesis, porque no me lo dijiste. El paréntesis, si ustedes recuerdan cuando hablamos del paréntesis, al principio del video dije que los paréntesis, en estos casos, cuando hay un condicional y cuando hay una disyunción o una conjunción, cuando hay un condicional, una disyunción o una conjunción, el paréntesis siempre encierra la disyunción y la conjunción. En este caso hay una disyunción. Entonces, el paréntesis encierra la disyunción, encierra el estar hospitalizada y encierra el estar a 500 lugar de votación. Entonces, acá vamos a poner el paréntesis y acá vamos a poner el paréntesis. Antes del estar y después de estar hospitalizada. Después vamos a poner condicional. Entonces va a ser, abrimos con paréntesis, P, disyunción, R, cierro paréntesis, condicional negación de Q. Pero eso no es todo, por eso digo que este ejercicio es complicado. Eso no es todo, ¿por qué? Dice condición necesaria, entonces hay que cambiar de lugar el antecedente y el consecuente. En este caso, el antecedente del condicional, que nos marca dónde está el para, el antecedente vendría a ser el paréntesis, que es estar a más de 500 lugares de votación o estar hospitalizada. Ese paréntesis que pusimos acá, que está antes del condicional, ese paréntesis nos marca justamente lo que es el antecedente. Todo ese paréntesis es el antecedente. Y todo ese antecedente lo vamos a tener que pasar como consecuente. Y el estar obligada a votar, el no estar obligada a votar, esta negación que está acá, esta negación que está acá, que en esta parte está al final, la vamos a poner al principio. Entonces nos queda así el ejercicio. Si ustedes quieren, pónganle pausa y háganlo de vuelta hasta que les haga bien. Em, o hagan varias veces el ejercicio, pero esta es la resolución del ejercicio, ¿no? De vuelta, es complicado. Yo entiendo que a lo mejor algunas personas deben estar viendo su hoja y deben estar viendo este ejercicio y no deben entender qué está pasando. Pero el punto principal es el siguiente, ¿no? El es condición necesaria hace que demos vuelta al lugar del antecedente y el consecuente. Hace que el lugar del antecedente tenga que ocupar el lugar del consecuente y entonces el lugar del consecuente tiene que tomar el lugar del consecuente, ¿no? Perdón, el consecuente tiene que tomar el lugar del antecedente. En este caso, estar obligada a votar, el no estar obligada a votar, es lo que está después del condicional. Entonces, esto tiene que pasar de lugar tiene que ser el antecedente, esto. Y entonces lo tenemos que poner acá al principio. Después está el condicional y hay que poner el paréntesis que está acá al principio, pero lo vamos a pasar como consecuente. Es complicado, yo entiendo que es algo complicado, nos queda un video largo y con esto voy a terminar. No se preocupen si se frustran, esto es algo que yo sé resolverlo bastante sencillo, pero porque llevo bastante práctica. Eh, Tomen ejercicios de modelos de parcial y de final, porque van a ver que hay un montonazo de estos ejercicios, o sea, hay a tutiplén, hay porque se dan todos los finales. O sea, es más, yo no he visto final en mucho tiempo que no se haya dado un ejemplo como estos, porque son de los más complicados. Esta es la forma más fácil que yo tengo de explicárselos, porque ni siquiera el libro se lo explica tan fácil. Yo lo tuve que ir deformando pieza por pieza, tuve que descubrir qué es
condición necesaria, qué función cumple. Después tuve que descubrir que la es condición necesaria y el para marca ambos un condicional y que recién el condicional se pone en lugar del para. Es algo que no es tan sencillo de entender. También el tema del paréntesis. El tema del paréntesis en el libro no dice nada que yo haya leído. Tampoco en biografía secundaria. Y es algo que solemos los estudiantes, porque yo me sigo considerando un estudiante, no es que yo tengo la verdad absoluta, a lo mejor ahora alguien viene y me enseña a darme cuenta dónde están los paréntesis y digo, ay, es verdad, claramente se veía en el texto, pero yo no encuentro otra forma que decir que hay, hay ciertos ejemplos que siempre se repiten, pero con otras palabras y que es fácil darse cuenta después de hacer muchos qué clase de diagrama hay que hacer, ¿no? Por eso la mejor forma que te van a tener lo mejor que pueden hacer es practicar, o sea, hacer ejercicios y hacer ejercicios y hacer ejercicios. Por eso en el Drive les lleno con ejercicios para que ustedes practiquen. Así que nada, con esto terminamos esta clase, nos queda una pequeña clase final en la que terminamos lo que es la diagramación y ya nos ponemos con el método indirecto. Sé que mucha gente cuando empezaron a tratar este tema está ansiosa y quiere ver lo que es el método indirecto ya, pero si ustedes no saben hacer este tipo de ejercicios, que es complicadísimo, pero hay que saber hacerlo. Si ustedes no saben hacer esta clase de ejercicios, después, por mucho que sepan cuál es cómo y de qué se trata el método indirecto, por más que intenten hacerlo, no lo van a poder conseguir. Así que espero que la hayan pasado bien con... Yo intenté meter la mejor onda posible porque es lo más complicado que hay en todo el programa. Esto es lo más complicado que hay en todo el programa y espero que pueda llegar a ser que sea un poquito más sencillo. Nos vemos en la última clase de lo que es la diagramación.